Habíamos terminado el 15. Y ahora vamos a saltarnos al 19. Lo que está entre medio lo vamos a resumir un poquito solamente. El siguiente canto importante es el 19. En el 16 se sigue con el apartado de los sodomitas. Y ahí aparecen personajes, digamos, no tan interesantes como personalidades. Es más que nada interesante el tema en sí, que se sigue él encontrando con personajes florentinos de gran como respeto. Son personajes que son como notables en la vida política florentina como de la generación anterior, como Farinata, como de la generación de los padres o de los abuelos. A pesar de todo están en el infierno, o sea, a pesar de que son... Él ya había preguntado por estos personajes en el canto sexto. Bueno, un verso que nosotros no leímos, de la gula. Él le pregunta al guloso, ¿dónde están estos personajes que son famosos? Hay que imaginarse como personajes políticos renombrados, que habían hecho cosas notables. Curioso de saber si estaban arriba o abajo, si estaban en el cielo o en el infierno, y Chasco, el guloso, le dice, no, están bien abajo ahí. Y efectivamente, esos que menciona ya los encontramos aquí abajo. Primero Farinata y después estos personajes de aquí que menciona aquí en el 16. Bueno, lo anticipa aquí en el verso 4, cuando tres hombres insieme si partieron, o sea, tres sombras se partieron del grupo justamente para ir a encontrarse con Dante. Y estos los menciona todos con nombres y apellidos, como dice más abajo. Guido Guerra, verso 37. Nepote fu della buona Gualdrada, Guido Guerra ebbe nome ed in sua vita fece col senno assai e con la spada. O sea, en su vida hizo con el intelecto, con el consejo y con la espada. O sea, fue hombre notable, renombrado. Después, Tegliaio Aldobrandi, debió ser en el mundo su voz agradecida, ¿no? O sea, a pesar que están en el infierno, ¿no? O sea, son todos personajes de los que él reconoce el mérito, el valor, ¿no? Y al mismo tiempo está diciendo todo este mérito y todo este valor, a pesar de todo, no bastó para salvarlos. Jacopo Rusticucci, finalmente, e certo la fiera moglie più ch'altro minoce. Bueno, aquí hay una alusión a su esposa que nosotros no podemos saber bien a qué se refiere exactamente, pero culpa a la mujer que fue feroz. Dice, víctima fui de mi mujer feroz. No sabemos bien a qué se referirá esta ferocidad de su esposa. Y entonces, bueno, sigue el recuerdo un poco de la Florencia de la generación anterior, quizá el corazón del canto donde él hace como este recuerdo explícitamente, verso del 64 en adelante. Estas almas le preguntan, porque las almas, recuerden, como había dicho Farinata, conocen el futuro pero no el presente, ¿no? Y entonces ellos le preguntan a Dante noticias, cómo estará Florencia ahora, que evidentemente es la ocasión para que Dante emita, digamos, su juicio sobre cómo está Florencia, que no está precisamente muy bien, ¿no? Le preguntan entonces, se lungamente, verso 64, se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te, Luca, cortesia e valor disse dimora nella nostra città siccome sole, o se del tutto se ne gita fora. Che Guglielmo Borsiere, il qual si dole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. ¿No? Entonces,
Este se, siempre en el italiano de Dante, muchas veces significa ojalá, es un se optativo, ¿no? Ojalá largamente tu alma conduzca tus miembros, o sea, ojalá que tengas larga vida, te deseamos larga vida y ojalá tu fama luzca después de ti, vuelva, o sea, llegues a ser muy famoso, muy ilustre, etc. Dinos, por favor, si en nuestra ciudad, tal como suele, todavía demora, o sea, todavía habita cortesía y valor. O sea, dinos si todavía habita ahí cortesía y valor, entonces, tal como era en nuestros tiempos, a pesar de todo, ¿no? Obviamente, como siempre pasa, son tiempos idealizados, ¿no? Los tiempos de los abuelos siempre se ven como si hubieran sido de mayor como valor y de mayor virtud. Cortesía y valor, resume como todas las virtudes diríamos civiles, ¿no? Porque este otro notable personaje, Guillermo Borsiere, que ha llegado hace poco, ¿no? Entonces este que es el último que ha llegado, nos da malas noticias, ¿no? Entonces, ojalá que tú puedas tranquilizarnos un poco. Ellos están en el infierno y, bueno, su único pensamiento que puede consolarlos es su patria y que algo funcione bien en su ciudad. Pero evidentemente no es así. Y aquí Dante lanza uno de sus juicios quizás más célebres sobre las, como Florencia. La gente nova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, sì che tu già te impiagni. No se dirige a ellos, sino que improvisamente se dirige a Florencia, ¿no? Como en una especie de, claro, como discurso retórico hacia Florencia. Oh Florencia, ¿no? La gente nueva, o sea, los nuevos, las personas que recientemente han como ascendido socialmente, económicamente, la gente nueva. Homines novi es una manera de hablar latina que usa, él está copiando en este caso de Cicerón. Cicerón se definía en su tiempo homo novus, en el latín de esa época se llamaba homo novus, el que llegaba recién a una magistratura de la República, recién en el sentido, el primero de su familia, o sea, que venía de una familia que no había tenido magistraturas y llegaba a ser magistrado, y siendo magistrado en Roma uno entraba a ser parte de la aristocracia, o sea, porque después de saliendo de magistrado uno era senador, entraba a ser parte del Senado, ¿no? Y entonces, bueno, la gente nueva, pero aquí dicho evidentemente con desprecio, ¿no? La gente nueva e i subiti guadagni, o sea, y las ganancias repentinas, o sea, lo que nosotros diríamos los nuevos ricos, los ricos, digamos, recientes, han hecho que se produjera orgullo y desmesura, ¿no? O sea, soberbia, orgullo, prepotencia, etcétera. Todo eso, evidentemente Dante no ve tanto el lado positivo como del crecimiento económico de Florencia, que había sido evidentemente muy grande en estas décadas. Lo que lamenta es la decadencia moral que esto produce. Bueno, análogamente al lamento que en esto también que hace Cicerón en su tiempo, ¿no? O sea, el aumento del poder, en ese caso, claro, también mucho mayor del poder político de Roma, de la riqueza, etcétera, lo que produce inmediatamente es una decadencia moral, ¿no? Y lo gritó, così gridai, así grité, mirando hacia arriba. O sea, como que quise gritar esto en público para que fuera bien claro, ¿no? Y entonces los tres, ¿no? Se miraron uno a otro, evidentemente desconsolados, ¿no? Como quien la verdad temida apura, o sea, como se mira a la verdad, como al versi guata, cuando esta verdad es desagradable. Pero no eran cuatro. ¿Cómo? No eran cuatro personas. Ah, pero que los tres que están, sí, hablan de este cuarto, que es Guillermo Borsiere, pero el grupo que está hablando así más directamente es de los tres, sí. Claro, este Guillermo Borsiere es un poquito más joven, claro, y no tan famoso como los tres anteriores. Entonces no es parte como de directamente de este grupo tan selecto.
Oh, y aquí ellos ya se van encaminando hacia el, diríamos, hacia el salto, porque en este punto del infierno hay como un gran salto, un gran, ¿cómo se dice? Quizás en castellano se dice eso, salto en el sentido de desnivel muy grande, como un desnivel, o sea, es como un... hay un punto donde ya no se puede caminar, no se puede bajar caminando, habría que saltar, habría que... Y ellos, como no, como, bueno, Virgilio podría porque es un alma, pero Dante tiene cuerpo, no puede simplemente saltar, porque imaginarse como, claro, una escarpada como de, no sé, unos 200 o 300 metros. Y entonces necesitan un vehículo, y este vehículo será uno de los monstruos que habitan ahí, que será Gerión, que también es un personaje de la mitología, pero que aquí prácticamente es una especie de, ¿cómo decir? Una especie de dragón, una especie de serpiente coloreada, que después pasará a describir, que es el vehículo que los hace pasar al siguiente gran apartado, porque termina, digamos, el apartado de los violentos, con los usureros, que todavía no ha descrito, pero lo describirá a continuación. Los usureros están como en el borde. Después de los sodomitas vienen los usureros, terminando los usureros, terminan los violentos, ¿no? Porque recuerden que sodomitas y usureros son violentos, ¿no? Porque son violentos contra la naturaleza, que es hija de Dios, por lo tanto violentos contra Dios, como una subespecie de los violentos contra Dios. Bueno, y este dragón, esta especie de serpiente, después pasa a significar todo el último gran apartado del infierno que queda, que es el fraude. Y por eso lo describirá después al comienzo del canto siguiente, que eso lo podríamos leer. Pero leamos desde el final aquí del 16. Voy a leer del 106. No, si no, leamos del 91 porque ahí como que empieza a describir el panorama, donde después se presentará este monstruo y después describe el monstruo y después se embarcan para bajar. ¿Quién quiere leer? Ah, no, esto no lo tienen. ¿De dónde tienen? ¿En el anillado? ¿O sí? Estoy confundido. Sí lo tienen. Ah, sí, que hice las correcciones y después me olvidé que había hecho las correcciones. Sí. Tienen todo, ustedes tienen todo el infierno. Sí. Que en años anteriores yo quitaba canto, por eso, pero no, ustedes, claro, después me encontré con este problema que los pedazos intermedios no los tienen, entonces lo quise fotocopiar entero por eso. ¿Quién quiere leer entonces del verso 91 hasta el final del canto? Horacio. Okay. 91. ¿Empiezo? Sí. Yo le seguí y a poco escuché un ruido de agua que parecía tan vecino que hablar allí no habría consentido, como del río que hace su camino, primero desde el Beso hacia Levante, por la vertiente izquierda de Apenino, y se llama Agua Quieta, más delante, antes de haber cumplido su bajada. Y a este nombre en Forlí deja vacante. En San Benito de Alpes, en cascada, rimbomba el agua al ir por la pendiente, que allí por 1000 sería despeñada. Así en una roqueda, de repente, vimos sonar aquella linfa oscura que ofenda los oídos gravemente. Yo llevaba una cuerda a la cintura, con la que alguna vez pensado había la pantera cazar y atar segura. Cuando ya desceñida la tenía, obedeciendo a lo que había mandado, bien enrollada se la di a mi guía. Entonces se volvió hacia el diestro lado y, del borde, teniéndola apartada, la hizo bajar aquel foso escarpado. Alguna novedad desesperada, me dije, que responda al argumento porque el maestro aguza la mirada. Ay,
Tenemos que obrar con mucho tiento, con los que no ven solo lo exterior, sino que entran también al pensamiento. Pronto vendrá, me dijo mi doctor, lo que espero y tu mente busca inquieta. Pronto has de ser de todo sabedor. Conviene que la lengua se esté quieta, cuando parece la verdad mentira, y en deshonor del que habla se interpreta. Mas no pude callar, y por mi lira, y esta comedia, yo, lector, te juro, y así se juzgue al estro que me inspira, que por el aire aquel denso y oscuro, una figura arriba vi nadando, que asustaría a un ánimo seguro, con el que por el agua va bajando, a desprender el ancla sin tardanza, que algún oculto escollo está trabando, y al encoger los pies su cuerpo avanza. Bien. Son un poquito crípticos, un poquito misteriosos estos versos. No sé si se entiende, si se ha entendido algo. No es casualidad. Es que él, a propósito, quiere ser un poco misterioso, un poco ambiguo. O sea, se está acercando a algo que será esta bestia, en definitiva, este monstruo que se presentará después al comienzo del canto siguiente, porque este monstruo es especialmente terrible, ¿no? Y simboliza alegóricamente el pecado más, para él, más terrible, que es el fraude, ¿no? Es el engaño, que es el pecado que pervierte la facultad más noble del ser humano, que es el intelecto, ¿no? El mentir y por lo tanto el engañar, estafar, traicionar en diferentes niveles o escalones, pero todo eso en general, comprendido como fraude, es lo que pervierte la facultad intelectual del hombre. Entonces es como especialmente grave y se simboliza entonces en este animal. Pero todavía no, como que se ve llegar poco a poco, es como una sombra que se acerca, ¿no? Sin que uno se dé cuenta, ¿no? Por eso dice aquí, yo vi, bueno, y se dirige como con solemnidad, como lo hacen los momentos que son también simbólicamente importantes, se dirige directamente al lector, ¿no? Per le note di questa commedia, lector, ti giuro, o sea, por las líneas, por los versos de esta comedia, de toda esta obra, o sea, está aquí hablando como escritor, ¿no? Al lector, o lector, te juro, ¿no? O sea, que le dio, lo que quiere expresar es un sentimiento como de angustia que le da al ver acercarse como este monstruo, ¿no? No puedo callar y por mi lira y esta comedia, yo lector te juro, y así se juzga al estro que me inspira, que por el aire aquel denso y oscuro, todavía no lo describe, pero es como una figura oscura, como de densa, arriba vi nadando, o sea que empieza como a nadar por el aire, él como que vuela, pero hace un movimiento como que nada por el aire, como un pájaro grande como que nada por el aire, como el que por el agua va bajando a desprender el ancla sin tardanza, que algún oculto escollo está trabando, y al encoger los pies su cuerpo avanza. O sea, la similitud es con el marinero que se hunde en el agua y nada así para alcanzar el ancla que está abajo, encallada en un escollo, solo que este lo hacía al revés, este subía, como que se subía por este abismo, como nadando hacia arriba. Entonces pero era una cosa grande y oscura, entonces que le daba como una repugnancia. Bueno, y empieza a sugerir de qué se trata cuando dice, verso 124, conviene que, bueno, más claro en el original, sempre a quel ver che faccia di menzogna dell'uomo chiuder le labbra finché il pote, però che senza colpa fa vergogna. Literalmente, siempre a aquella verdad que tiene cara de mentira, debe el hombre cerrar los labios hasta que él puede, dado que sin culpa hace vergüenza. Literalmente, o sea, el hombre debe callar cuando se trata de una verdad que tiene cara de mentira. O sea, no tiene ni siquiera nunca el hombre dar la impresión de mentir, ¿no? Lo que está diciendo es, eso que yo vi
es tan repugnante, tan horrible que parece mentira. Y en general, y entonces no debería decirlo, porque incluso uno debe evitar no solo la mentira, sino que incluso la apariencia de la mentira. Entonces, no contar cosas que fácilmente pueden ser tomadas por mentira. Pero dice aquí, eso es tan importante, o sea, eso es tan fuerte, tan importante que debo contar esto que yo vi, ¿no? O sea, esta cosa es tan horrible que casi uno no lo cree, casi parece mentira, ¿no? O sea, toda esta introducción sirve para como preparar al lector a que esto es realmente algo muy, muy fuerte, muy repugnante, muy grave. ¿Sí? Y este recurso de evitar la inverosimilitud también lo había usado anteriormente, ¿no? Ah, claro, pero sí. De parte de Virgilio. De parte de Virgilio, sí, cuando se encuentra con Pierre de Levigne. Claro, ahí dice yo, no, claro, te lo habría dicho, pero no lo habrías creído. Claro, cuando le habla de la rama que se rompe y que brota sangre, ¿no? Pero sí, más de una vez sale, sí, más de una vez sale, porque claro, ve cosas que, claro, que muchas de ellas son increíbles. Y entonces después todo esto prepara, como él lo hace en los momentos que quiere solemnizar más, corta ahí el canto y la presentación de la fiera viene al canto siguiente. Y habla Virgilio y la descrive. Ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. ¿No? Esta como fiera horrible. Es aquí la fiera con la cola aguda, que pasa los montes, rompe los muros y las armas. He aquí aquella que todo el mundo apesta, ¿no? Pasa los montes, rompe las armas, porque con el fraude, la traición, entonces se pueden vencer las resistencias de todo tipo. Una ciudad puede tener muralla, pero si hay un traidor adentro, la ciudad, digamos, está perdida igualmente, ¿no? O las armas, uno puede tener un gran ejército, pero si hay un traidor, si hay alguien que entrega la ciudad, entonces todo o sea, es una cosa terrible y que todo lo vence. O sea, no hay defensa, montes, muros, o sea, no hay defensa que pueda servir contra el engaño, la traición, ¿no? Sì cominciò lo mio duca a parlarmi e accennolle che venisse a proda vicino al fin dei passeggiati marmi. E quella sozza immagine di Froda sen venne ed arrivò la testa e il busto, ma in sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle e d'un serpente tutto l'altro fusto. 2 branche avea pilose infin l'ascelle, lo dosso e il petto e ambedue le coste dipinti avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e sovrapposte, non ferma i drappi, tartari né turchi, né fuorta i tele per la ragna imposte. Come talvolta stanno a riva i burchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come là tra li tedeschi lurchi lo bivero s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava sull'orlo che di pietra il sabbion serra. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la venenosa forca che a guisa di scorpión la punta armava. Toda esta larga descripción, ¿no? Todo eso sirve para describir como este complicado animal, ¿no? No sé si se entendió algo, es un poquito complicado. Bueno, en el comportamiento, esta fiera ahora se está comportando de manera muy mansa. Virgilio lo llamó y él, como un caballito, alguien porque va a servir después de vehículo. Ellos van a tener que subirse arriba de esta fiera. Entonces, se está comportando de una manera mansa porque ellos, evidentemente, tienen una especial como gracia divina para andar paseándose por el infierno, ¿no? Pero en sí mismo es una bestia horrible, ¿no?
aquella literalmente aquella sucia imagen del fraude. O sea, aquí está diciendo abiertamente que es una imagen, que es una alegoría, ¿no? Aquella sucia alegoría, digamos, del fraude, se vino y arribó, o sea, posó en la ribera la cabeza y el busto, pero no trajo la cola a la playa, digamos, a la ribera, sino que la cola quedó como colgando en el vacío, como cuando uno llega con un barco y la punta del barco queda como anclada a la tierra, pero la popa queda como flotando en el agua, ¿no? Aunque es aire esto, pero para el animal este funciona como si fuera agua, él flota, como que flota en el aire. Su cara era cara de hombre justo, tan benigna tenía la piel por fuera, y en cambio el fusto era de una serpiente, o sea, el fraude, ¿no? O sea, lo que presenta delante, su cara era de un hombre justo, se presenta muy bien, se presenta con la cara de un hombre honesto, de un hombre de bien, pero mirando un poquito más atrás, todo el fusto del busto, digamos, es de una serpiente. Y de una serpiente muy especial, porque después tiene dos garras a los lados, pilosas, o sea, con pelos hasta las axilas, o sea, tiene como unos brazos, pero más bien como unas garras, pilosas, o sea, feas, ¿no? Y después tenía la espalda y el pecho y ambas costas, o sea, los costados, pintados de nudos y literalmente serían circulitos, rotelle, pequeñas ruedas, que son ornamentos, o sea, también sirven para engañar. Estos nudos, o sea, es una decoración parecida, dice, y coloreada, con più color, como hacen los tártaros y los turcos, o sea, como los tapices orientales. Estaba como trabajado y decorado con rueditas, como con decoraciones geométricas, diríamos nosotros, en el fondo para que se viera bonito, para que tapara su cuerpo de serpiente, ¿no? Y estaba como un animal, burki, ¿cómo traduce este animal? No, aquí traduce las barcas. No, burki no son barcas, no, son animales fluviales, que se parecen, yo creo en castellano, a los castores. ¿Se dice castor en castellano? Sí. Claro, que es un animal que parte de tierra y parte de agua, ¿no? Que sabe trabajar en la tierra, pero también sabe nadar. Y trabajar, digo, porque también arma como unos diques, ¿no? El castor arma como unas construcciones. Y entonces aquí, bueno, esta serpiente estaba entonces justo en el borde que cierra digamos, todo el gran arenal donde están los violentos, ¿no? Acuérdense que todo un gran arenal donde están todos los violentos, ¿no? Y después se subdividen en diferentes clases, pero es todo un único como gran arenal. Y aquí hay un borde que lo cierra. Todavía nos falta encontrarnos con los usureros, pero termina de describir este arenal, termina de describir la fiera, pero antes de que se embarquen, entonces pasa a describir la escena de los usureros. Vamos a saltar un poquito y solamente a leer la parte dedicada a los usureros. O si no lo leo todo para que haga la conexión, lo voy a leer. Voy a leer en español esa partecita. Verso
25, termina la descripción de la fiera. La cola en el vacío meneaba, agitando su horquilla venenosa, que a guisa de escorpión la punta armaba. Claro, finalmente la cola es como de escorpión, ¿no? Porque según lo que se piensa, no, en el escorpión, en la cola está el veneno con el que él después mata, ¿no? Bueno, y que también es una imagen que él toma del Apocalipsis, ¿no? El escorpión con estos monstruos que son parecidos a escorpiones, que son combinaciones de diferentes animales, pero la cola la tienen como escorpión, aparecen en los capítulos centrales del Apocalipsis, en las llagas, ¿no? Dijo el maestro, de la bestia odiosa, bueno es que desviemos nuestra vía para llegar al sitio en que se posa. Del costado derecho, con mi guía, 10 pasos di hacia el borde, así evitando a la arena y al fuego que caía. Y cuando a ella ya estábamos llegando, gente sentada vi sobre la arena, cerca de donde el suelo iba faltando. Y aquí el maestro dijo, porque plena idea del recinto adquieras luego, ve a contemplar el modo de su pena. O sea, a pesar que ya ha descrito la bestia que los va a llevar al otro lado, aquí se detiene todavía, dice, todavía falta por ver algo. Quiere dejar como por último los usureros, que para él, evidentemente, de los pecadores vistos hasta aquí son los peores, no los usureros. Mas habla poco allí, mientras me llego, entre tanto, hasta esa y las razones de que en su espalda nos conduzca al ego. ¿No? O sea, mientras tanto yo le explico a la bestia por qué él tiene que llevarnos, ¿no? Así recorrí solo los bastiones de aquel círculo séptimo y sentados vi a los que allí sufrían aflicciones. Vi en sus ojos sus daños reflejados. De acá y de allá sus manos apartaban ardiente arena o copos inflamados. Porque el panorama es siempre el mismo, ¿no? Hay estos copos de fuego que caen y ellos tratan de apartarlos, como los anteriores, ¿no? Pero esos son descritos de manera más repugnante. Non altrimenti, verso 49, non altrimenti fan distate i cani, or col ceffo, or col pie, quando son morsi o da pulci o da mosche o da tafani. Entonces quiere dar la idea como de una mayor repugnancia con respecto a los anteriores, ¿no? De manera, o sea, ellos trataban de alejar los copos de fuego de la misma manera en que lo hacen los perros en el verano, ¿no? O con el hocico o con la pata cuando son mordidos por pulgas o por moscas o por tábanos en castellano, tafani, ¿no? Entonces están comparados como con perros que en el verano, con el calor, etcétera, son agredidos por estos parásitos, ¿no? Poi che nel viso accerti gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun. Ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca, che aveva certo colore e certo segno, y quindi par que el loro occhio si pasca, ¿no? Después que yo traté de poner los ojos en la cara a algunos, o sea, yo traté de examinar los rostros, sin embargo, no reconocí ninguno, no ne conobbi alcun. Eso es muy importante, porque no significa simplemente que él no conocía a nadie, no es simplemente como una observación de crónica, como que no conocía a nadie, sino que lo que quiere decir es que su personalidad en este pecado, su persona, está como tan pervertida, o sea, este pecado pervierte tanto el ser humano que lo hace irreconocible, ya no tiene como cara reconocible. Lo único que lo identifica es una tasca, o sea, una especie de bolsa. Tienen como una especie de bolsas colgadas delante, que es evidentemente la bolsa que representa el dinero. Ellos son usureros, ¿no? Entonces, en esta bolsa que tienen colgada del cuello, ellos tienen el dinero, que ellos alegóricamente se quisieron, evidentemente, llevar al más allá. Ellos están tan apegados que se llevaron la bolsa
con el dinero, hasta el punto que ellos miran, o sea, no solo tienen esta bolsa colgada, sino che miran hacia ella, e quindi par che il loro occhio si pasca. Esto no lo logra traducir Crespo. Y en mirarlas tal vez se complacían. No, el original dice, y por eso parece que de ello, o sea, el quindi significa de aquello, de aquella bolsa, parece que su ojo se alimenta. O sea, ellos quieren seguir alimentándose de este dinero, ¿no? Al que están tan apegados, solamente pueden mirar eso. O sea, quedaron fijados en eso, ¿no? Como lo estuvieron en la vida, así están congelados, diríamos, en esta como actitud de como estar apegado al dinero. Y lo otro que es como que completa el cuadro es que, en definitiva, lo único que después lo reconoce es el símbolo que está pintado en cada bolsa, que pasa a describir aquí. Como en ellas posase mis miradas, vi en una gualda un signo azul marino, con facha y testa del león copiadas. Siguiendo de mis ojos el camino, otra vi de apariencia sanguinosa, con una oca más blanca que albolino. Una cerda preñada y azulosa, en el saquito blanco se veía, del que me dijo, ¿qué haces tú en la fosa? Bueno, y alguien toma la palabra, pero aquí lo interesante es esta figuración de los escudos que aparecen en las bolsas, ¿no? Que son los símbolos de las familias. Aquí la nota les explica, por ejemplo, la cerda azul en campo blanco era el escudo de la familia de los Crovegni. Después están los Obriachi, los Gianfigliazzi, o sea, describe el esquema de las familias, que son lo que para nosotros sería como la marca de la empresa. O sea, en el fondo ellos se identifican solo por la empresa, ya no tienen una personalidad humana, la única personalidad que tienen es la de la empresa, y entonces el lucro que hace la empresa, eso es su único interés, ¿no? Entonces están como en esto como deshumanizados, ¿no? Anularon su humanidad porque la identificaron con el lucro y con la ganancia de la empresa, en definitiva, ¿no? Y bueno, son todas familias. Después se entiende por qué en el paraíso él dirá, quizás con esos versos después yo me haré muchos enemigos, ¿no? No vaya a ser cuando habla con el abuelo, ¿se acuerdan? Que dice, abuelo, tú que me aconsejas, tengo que hablar de todo lo que vi en el infierno, porque si hablo de eso, seguro que voy a tener más de un enemigo, ¿no? Estas son todas familias, evidentemente riquísimas y poderosísimas en la época en que él vive y da vuelta por Italia también en el exilio. La familia, por ejemplo, paduana de los Scrovegni, quizás es la única que recordamos hasta hoy, porque los Scrovegni son famosos en la historia del arte, porque encargaron unos frescos en la capilla de los Scrovegni, que es una de las pinturas más famosas de la historia del arte italiana. Y evidentemente porque eran muy ricos. Bueno, y lo que hacen, bueno, este que toma la palabra lo hace para, como pasa aquí sobre todo en esta zona baja del infierno, más profunda, los que toman la palabra lo hacen generalmente para hablar mal del vecino, para ensañarse, con el vecino. Entre estos florentinos soy paduano. Bueno, los demás son usureros florentinos, pero este es paduano. Y me atruenan en muchas ocasiones gritando, venga il cavalier sovrano, que requerrá la tasca con 3 becchi. ¿No? El estemma, digamos, 3 cabrones, entonces está también anticipando la llegada de otro más, ¿no? Buiamonte. Entonces también está anticipando los que van a venir. Y de nuevo, con una anotación así como muy repugnante, sacó la lengua, el labio retorciendo, cual buey que da su belfo lametones. Distorse la bocca e di fuor trasse la lingua como bue que il naso lecchi. O sea, torció la boca y sacó la lengua como un buey que se lama la nariz, ¿no? Que también completa el cuadro como animalesco, con estas personas que se han como animalizado, se han como deshumanizado, ¿no? En este pecado que para él es como especialmente repugnante, ¿no?
Te pido un favor, me cierra acá esta ventana que me está dando un poquito, no la cortina, sino que la ventana que me está dando un poquito de frío y después se me va la voz. Bien, entonces aquí completan, esos son los últimos que encuentran, aquí arriba del Arenal, completan eso, solo les queda a este punto embarcarse. O sea, Virgilio le explicó al monstruo que tiene que embarcarlos y tiene que llevarlos al otro, así abajo, a la parte más baja del infierno. Y aquí él describe entonces este viaje como un verdadero viaje en avión, porque ellos, digamos, se suben y él empieza entonces a volar, y entonces como Dante no está acostumbrado a volar, no, le describe como el susto que le da, ¿no? Gerión se mueve lentamente primero. Y cuando navegaba libremente, de sitio, ahora lo retomé del 102, de sitio cola y pecho intercambiaba, y tiesa cual anguila se movía, y al aire con las garras abrazaba. Entonces empieza derechamente a volar. Pienso que Faetón no sentiría, cuando perdió las riendas, tal pavura, viendo que el cielo alrededor ardía. Ni el pobre Ícaro, viendo su cintura desplumarse al fundírsele la cera, y oyendo al padre, mal final se augura, como la que sentí, pues por doquiera vi que el aire nomás me rodeaba, y solo podía ver aquella fiera. Entonces de pronto se da cuenta que está como a caballo de este animal, y al lado no hay más que aire, están volando en el vacío oscuro, entonces le da mucha pavura, mucho miedo. Esta lenta, muy lenta navegaba, gira y desciende, va como dando círculos para descender hasta depositarlo en el fondo. Sentía a mi derecha el violento ruido que abajo hacía la cascada, y hacia abajo miré en aquel momento. Entonces mira para abajo y más miedo evidentemente le da, ¿no? Entonces cogí miedo a la bajada, pues fuego pude ver, y oí quejidos y me encogí con alma congojada. Y vi males terribles que escondidos tuve mientras bajábamos girando en lugares distintos repartidos. Como el halcón que asaz está volando y pájaros no ha visto ni el señuelo, y hace al dueño gritar: ya estás bajando. Desciende lento tras su raudo vuelo, 100 vueltas dando, y luego despegado y airado contra el amo llega al suelo. Así Gerión en lo hondo se ha posado al mismo pie de la pared rocosa, y habiendo a ambas personas descargado, se alejó como flecha presurosa. Bueno, y termina con otra similitud. Este monstruo que vola se comporta como el halcón, que es el ave que usan que usaban, digamos, no creo que se use ya, no sé si en alguna parte todavía se hace, eso de cazar con las aves de rapiña, en este caso el halcón, ¿no? Y el halcón, entonces, pero cuando no ha funcionado la caza y no ha visto, o sea, no ha visto pájaros, cuando el halcón no ha servido, la caza no ha resultado bien, el propio halcón se da cuenta del fracaso y va bajando lento y casi como enojado, ¿no? Y baja lentamente hasta que se posa y mira al cazador, mira al dueño con aire como, así como casi despectivo y como enojado porque ha fracasado, ¿no? Airado contra el amo, ¿no? Así lo mismo Gerión, para indicar que fue como bajando lento, lento hasta depositarlos, y después rápidamente se alejó. Y entonces aquí empieza toda la parte dedicada al fraude, que también vamos a sintetizar un poco. Vamos a escribir como el panorama, mencionar algo, pero no aparecen tampoco aquí en esta parte inicial de los fraudulentos, no aparecen personajes de especial relevancia, entonces lo vamos a sintetizar un poco. Vamos a leer como el panorama general y después sintetizar algo, para que después podamos descansar 5 minutos. Luogo è in inferno detto male bolge, tutto di pietra, di color ferrigno,
come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede e l'alta ripa dura e ha distinto in 10 valli il fondo. Entonces aquí estamos en un lugar, no sé si se alcanza a captar del ritmo mismo del sonido de los versos, que quieren expresar un panorama muy duro de piedra, ¿no? El lugar también tiene un nombre siniestro, se llama Male Bolge, literalmente malas bolsas. Cada una de las bolsas es como una subdivisión en que está dividido toda esta última sección que está dedicada al fraude. Está dividida en 10 bolsas. Tutto di pietra, di color ferrigno, todo de piedra, ¿no? De color como gris de hierro, como también el cerco en que está encerrado, ¿no? Nel dritto mezzo del campo maligno, justo en el medio del campo maligno, de esta zona, de toda esta zona maligna, se abre un pozo ancho y profundo. Y en su lugar diré cuál es como su estructura. Este pedacito lo voy a leer directamente en español, lo que termina de escribir el panorama. Es un espacio igualmente redondo el que hay del pozo a la alta escarpadura, y en 10 valles o 10 bolsas divídese su fondo. Semejante al castillo que procura con fosos y más fosos defenderse, del lugar en que estoy es la figura, y bajo tal imagen puede verse. Y como en los lugares defendidos suelen desde el umbral puentes tenderse, así desde la roca son movidos a márgenes y fosos dividiendo, escollos en que el pozo vence unidos. Escollos que en el pozo vence unidos, ¿no? O sea, son como una serie, se lo compara a un castillo que tiene una serie de fortificaciones como escalonadas, ¿no? Como un castillo que procura defenderse con fosos y más fosos, como con diferentes como trincheras, ¿no? Y pero de una a otra también hay como puentes, ponticelli literalmente, como puentecillos, hay como pequeños puentes que permiten pasar de uno a otro, ¿no? Y este es como el panorama general de toda esta última sección. Estos personajes que aparecen aquí son en general lo que llaman los rufianes. Venédico, Caccianemico, aquel he sido que a Guiso la hermosa a hacer el gusto del marqués llevó, o sea que sedujo, ¿no? Esta mujer, Guiso la Bella, que traduce Guiso la hermosa, a hacer el gusto del marqués. Este personaje poderoso quería evidentemente seducir a esta mujer y él hizo como de rufián, ¿no? Se hizo la conexión. Entonces están todos estos personajes que tienen como estos fraudes que no son todavía evidentemente los más terribles, van como siempre en el infierno como de menor a mayor, va creciendo como la gravedad del fraude, ¿no? Pero como digo, no aparecen, son como personajes conocidos en la época, pero que no tienen así como una personalidad muy interesante, porque simplemente los va como nombrando, ¿no? Por eso toda esta parte la vamos a saltar. Vamos a mencionar sí, un personaje que seguramente conocen con los de la crónica, como es su técnica, va mezclando personajes mitológicos. Aquí el personaje mitológico, digamos, más famoso de la seducción es Jasón, que todos ustedes conocen, que a la Cólquida robó con astucia el vellón y valentía, a la isla de Lemnos arribó, después que a manos de hembras despiadadas a todos sus varones muertos vio. Con artificio y frases adornadas a Hipsípila engañó, joven doncella que antes a las demás dejó burladas. Grávida y sola allí dejó a la bella
y a este suplicio trájole su maña, que la venganza de Medea sella. O sea que sedujo, ¿no? Bueno, Jasón, el famoso personaje de la mitología griega, que fue a buscar el vellocino de oro, no, pero en el camino dejó a más de una mujer como seducida y después abandonada, ¿no? La más famosa es Medea, ¿no? Que después se vengó terriblemente, ¿no? Y los de literatura le podrían decir al resto qué obras literarias leyeron sobre eso. Sobre todo una, claro, la Medea, ¿no? La famosa Medea de, claro, de Eurípides, ¿no? La famosa Medea de Eurípides. Y después, evidentemente, está en muchas otras páginas. Y Dante la leía, Dante que, como repito, no leía la literatura griega, pero leía todos estos mitos, como siempre, en las Metamorfosis de Ovidio. Esa es su fuente, básicamente. Bien, aquí podemos descansar. El resto digamos, sigue la descripción de estos pecadores, digamos, repugnantes, pero no especialmente, figuras no especialmente profundizadas. Y así podemos descansar 5 minutos, porque en cambio el canto siguiente sí va a ser, es importante. Bien.